la protectora y el amparo de este trono augusto que ella eligió, que es Boyacá. También aquí en el santuario se han gestado muchas conversiones, salud del alma, que es más importante que la del cuerpo. Para hablar como tal del templo, primero hay que hablar de lo que es Boyacá, como lugar, como municipio, como pues socialmente y geográficamente está ubicada. Entonces, hacia 1537, Gonzalo Jiménez de Quesada llega con unos frailes dominicos y empieza la fundación de Boyacá, o sea, aproximadamente ya casi 500 años de la fundación de este pueblo. Es un pueblo que actualmente cuenta con aproximadamente 2.500 habitantes, es un pueblo pues pequeño, muy tranquilo, frío, y eso fue lo que impactó mucho a los frailes dominicos que estuvieron aquí casi 40 años, desde 1537, porque veían como la tranquilidad del pueblo, veían también el clima les favorecía mucho. Los indígenas que estaban en ese momento fueron como muy condescendientes con los frailes. De hecho, pues uno de los frailes bautizó al cacique y a toda la familia, y pues muchos se adhirieron a la fe que venían pues los colonizadores, los evangelizadores de aquella época desde España. Se le llamó también a Boyacá la mansión de príncipes porque los indígenas panches querían apoderarse de muchas de las zonas aquí de Cundinamarca, pero se dice que particularmente aquí en esta zona de Boyacá, esta tribu que estaba de los indígenas pues eran muy fuertes y el clima y todo lo demás les ayudaba para fortalecerse y no permitieron que estos indígenas entraran aquí. Hacia 1645, es decir, el 13 de julio del próximo año, es muy histórico, tiene mucha historia, porque a raíz de eso pues empezó a generarse lo que llamaban antes los curatos doctrinales. ¿Qué es eso? Enviaban a un fraile o a un sacerdote a hacer como lo que llamamos hoy el párroco. Entonces era el que daba la doctrina, el catecismo, tenía de pronto un ayudante, lo que se llama hoy el vicario, y se dedicaban pues a la cura de las almas, a la confesión, al catecismo para los aborígenes que estaban aquí en este lugar. Antes de que los agustinos llegaran aquí, como lo dije anteriormente, estaban los dominicos, que duraron aproximadamente 40 años, y después el arzobispo de Bogotá, que en ese tiempo estaba el arzobispo Zapata de Cárdenas, trajo aquí al clero secular, porque pues el clero secular creció mucho, los sacerdotes diocesanos que llamamos hoy creció mucho, y pues venían aquí a las comarcas más cercanas de lo que era Santa Fe de Bogotá a tener esos nombramientos de curatos. Más o menos sobre 1653 aproximadamente, 53-56, ya se inauguró la casa cural, y pues como el templo como tal, lo que vemos ahora, esta parte así está más o menos aproximada hacia 1800, ¿sí? Lo que vemos ahorita como está construida. Por eso vemos que es un templo de estilo colonial, también el estilo barroco pues que podemos ver en todos los altares, lo que son como las columnas doradas, muy bien pinceladas al respecto de lo que fue el barroco para aquel entonces, y los frailes que estaban aquí pues eran muy amantes de esa época, y entonces decidieron hacer el templo estilo colonial con las columnas. Pues como lo pueden ver, hay 12 columnas, 6 y 6 que representan a los apóstoles, pero que también era como el estilo de esa época, de la época colonial y de la época del barroco. Entonces ese es como el estilo que tiene este santuario, este templo. Ya más adelante es cuando, a partir de 1729, llega el padre Cárdenas, que es uno de los grandes gestores y renovadores tanto del templo como de la casa cural, y a él se le debe lo que es la devoción al cuadro de Nuestra Señora de la Salud. Digamos que para rastrear un origen de la devoción a Nuestra Señora de la Salud, tenemos que partir del año de 1729, cuando era aquí
cura, doctrinero y párroco, el padre Francisco Cárdenas. Este padre era muy devoto de Nuestra Señora de los Dolores. Entonces él trajo una pequeña imagen de la Virgen de los Dolores y la puso en la puerta del sagrario de la iglesia en aquel momento. Ese fue, digamos, como el inicio o la semilla de lo que sería después la devoción a Nuestra Señora de la Salud. ¿Por qué? Porque este padre, al ser muy devoto de Nuestra Señora de los Dolores, hizo amistad con otro señor hacendado que vivía aquí en Boyacá, don José Pérez, que tenía una hacienda actualmente donde queda la hacienda Cortés, y allí él había mandado traer de su tierra, de España, porque era español, un cuadro de Nuestra Señora de los Dolores pintado, una réplica de uno que él tenía mucha devoción. Lo tenía allí en su casa y por esta amistad tan íntima que tenía con el padre Francisco, él decide, otras fuentes dicen que el padre lo compró, pero en cualquiera de las dos el cuadro llegó desde donde José Pérez hasta aquí al santuario. A partir de 1755 ya tenemos registro, en los registros del archivo parroquial, de que el cuadro había llegado aquí al santuario. También para hablar un poco de la presencia agustina aquí y un poco de la historia de Boyacá, hacia 1882 se creó lo que se llama el noviciado. ¿Qué es el noviciado? Es la etapa donde el muchacho, la persona que ha decidido seguir al Señor ya desde una comunidad religiosa, pues empieza su vida religiosa, que es como el novicio, el novio. Entonces en 1882 llegaron 5 frailes a hacer la casa del noviciado aquí, a vivir el noviciado aquí en Boyacá. En un primer momento el cuadro fue llamado Nuestra Señora de los Dolores. Fue puesto en la nave de la epístola, en aquel momento, bueno, cuando antes del concilio había la nave del Evangelio, estaba donde estaba el sagrario, la nave de la epístola, en el altar mayor, pero la imagen fue puesta en la nave de la epístola. Allí se mantuvo durante un buen tiempo, pero para distinguirla de otra imagen de bulto que había de Nuestra Señora de los Dolores, a partir de 1832 recibe el nombre de Nuestra Señora de las Angustias. Estuvo ese nombre durante un buen tiempo y después, en 1851, en los registros, ya se le cambió el nombre nuevamente a Nuestra Señora del Topo. Y luego, sobre 1940 aproximadamente, estuvo como superior el padre José Marcos. Eran padres españoles que habían venido a restaurar lo que dejó ese gobierno de Cipriano Mosquera. Entonces vinieron frailes españoles como a restaurar la provincia, a mirar pues todo lo que había para empezar otra vez como a resurgir en ese sentido de la evangelización. Y el padre José Marcos, que es uno de los pioneros en 1941, creó aquí en Boyacá lo que se llamaba la Apostólica y el Noviciado, que era la casa de formación de los niños. Llegaban niños de 10, 11 años a hacer lo que llamamos hoy como el bachillerato, la secundaria, y después de eso pues seguían su vida religiosa. Prácticamente hacia 1945, pues ya había un avance muy grande en lo que era el templo, de lo que se tiene. Y más o menos sobre 1945, entonces fue donde hubo una gran influencia de lo que fueron los españoles y los colombianos. Ya habían vocaciones nativas y como tal, tanto los agustinos como el pueblo de Boyacá pues pudo presenciar o tener esa compañía de los agustinos bastante amplia, porque aquí hubieron 22 coristas o 22 profesos, que es una etapa ya en la que se ve la teología y se ven los estudios en cara a la vida sacerdotal. Estos 22 profesos eran 11 nativos, 11 colombianos y 11 españoles. Y pues a partir de ahí, diría yo, pues que fue como la semilla más importante para que empezara a resurgir lo que fue la provincia, lo que es este santuario de Nuestra Señora de la Salud de Boyacá y lo que es como tal también el pueblo de Boyacá. Si ustedes observan la imagen de la Virgen de la Salud, es la imagen posterior al descenso. Es cuando Jesús
desciende de la cruz expuesto en brazos de María. Pues bien, la Virgen del Topo también es esta misma imagen, es el descenso, pero son dos planos distintos. Aquí pues el plano es completo, la Virgen recibe el cuerpo. En la imagen de Nuestra Señora del Topo simplemente se observa digamos, el rostro de Cristo y apoyado en el pecho de María un poco. Es un plano distinto, pero seguramente por ser la misma escena después del descendimiento, pues se le dio ese nombre. Los cuadros que se tienen aquí son de un padre, el padre Nicéforo Rojo. Son copias, un padre español que vino más o menos sobre 1930 aproximadamente, un poco más, y él pues es un gran pintor y pues todos estos cuadros que se tienen son copias que él realizó pues de autores un poco pues antiguos a él. Entonces ya estaban estos cuadros, pero pues él hizo estas copias que son prácticamente muy parecidas a los originales. ¿Cuándo tenemos el nombre de Virgen de la Salud? En 1872 ya encontramos en los registros que se le da ese nombre. Bueno, ¿y por qué de la Salud? Se preguntarán, ¿por qué de la Salud? Desde que el cuadro estaba en la casa de don José Pérez, en su hacienda, pues ya muchas personas se acercaban, porque él como había propagado un poquito la devoción ya, a pedirle la salud de los enfermos. Entonces, esa fue, digamos, la primera súplica que el pueblo cristiano, ya sea aquí de Oaxaca o que venían de otras partes, le pedían a eso a la Virgen, la salud. Entonces desde allí ya quedó ella con ese título, Nuestra Señora de la Salud. Lo que son ya como los frescos de las paredes, sí vienen con la construcción. Sí vienen con la construcción. De hecho, antes, hace más o menos unos 15, 20 años, todavía habían algunos frescos sobre las paredes, sobre lo que es la parte de abajo. Entonces estos se quitaron, pero se mantuvieron lo que es la parte de las estaciones del Vía Cruz y lo que es como estas florecitas se mantuvieron, que vienen aproximadamente de esa época de 1900. Fue pasando el tiempo y el cuadro, ¿cómo llegó aquí a este altar donde lo encontramos hoy en día? Pues en 1918 el padre Romón, que era el cura párroco de aquí, lo movió de allá de la nave de la epístola donde estaba a este lugar. Esto favoreció grandemente la devoción, claro, porque ahora los fieles ya tenían un lugar específico donde poder acercarse directamente al cuadro, donde poder contemplarlo más de cerca, tener una conexión un poco más íntima con la Madre. Y en 1923 tenemos un padre que le da este altar, le da todo esto e instaura la fiesta, el segundo domingo de septiembre. ¿Por qué el segundo domingo de septiembre? Porque era el domingo más cercano a la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, porque en última, pues el cuadro de la Virgen de la Salud es también el cuadro de la Virgen de los Dolores. Tanto el altar como el coro son construcción de aquí, de Colombia, a nivel de lo que es pues, la madera y todo lo demás, porque hay otros elementos como lo que es el piso y todo eso que sí viene propiamente de España, ¿sí? Mantuvieron como ese estilo español del barroco y demás, pero ya lo que es altar, lo que es parte de madera, sobre todo aquí en Boyacá, es propio de esta tierra. De hecho, también el convento de San Agustín, el coro que tiene, es propio de la madera de Boyacá, sobre todo lo que es la parte del piso. Y pues ya lo demás, lo que sí son las imágenes particularmente de los santos, muchas sí son traídas desde España, porque pues los padres que venían de allí traían algunas imágenes, las mandaban pues traer, otras sí pues a raíz del tiempo se fueron restaurando ya aquí en Colombia. ¿Qué más favoreció a la devoción de la Virgen? Tenemos un hermano, el hermano Higinio Hernández, que vino de España, lo mandaron de España, llegó aquí en 1940 y él salió en su caballo. ¿Y qué hizo? Pues iba
a las iglesias, al centro de Bogotá, a las ferias, a todo, promoviendo la imagen de Nuestra Señora, diciendo que aquí había un cuadro que podían venir a venerarlo, llevaba estampitas y las repartía, todo eso, claro, pues eso ayudó muchísimo, esa propagación ayudó muchísimo, que incluso pues aquí tenemos una placa donde reconocemos la labor de este hermano y su incansable devoción que tuvo hacia el cuadro. Y habían antes unas vitelitas, que llamamos ahorita, unas estampitas de la Virgen. Entonces a los frailes que estaban aquí les tocaba pintar las vitelitas, porque pues no había la imprenta que tenemos ahora o las impresoras, pintar las vitelitas. Y el hermano Higinio, que era un hermano de obediencia, se iba por toda esta zona del Tolima, por todas estas zonas cercanas aquí para entregar las vitelitas y hacerle promoción al santuario. Un dato relevante aquí es que en 1675 se tuvo el primer libro de bautismos, las primeras actas que acreditaban pues ya a la Orden de San Agustín o a los curatos, a los párrocos que venían como propios que han bautizado a todos estos aborígenes de este lugar. A partir de 1943, otro padre, el padre Eliseo Álava, también promovió muchísimo la devoción. Entonces, si podemos observar, la devoción de Nuestra Señora es una devoción muy sencilla. ¿En qué sentido? En que la devoción no nace de un hecho milagroso, como otras. Es decir, aquí, pues, esto va a ser un poco chistoso, pero aquí en el santuario, aquí en Boyacá, pues no hubo un efecto sobrenatural, como por ejemplo en Fátima, que el sol bailó, o en otros lugares donde pues, se apareció milagrosamente, no. Aquí fue el pueblo que vino a buscar a la Madre y la Madre que amorosamente responde a su pueblo que la clama y comienza la devoción. La devoción de hecho empezó propiamente hablando fuertemente, ya esto se convirtió, se llenó, pues a partir del siglo pasado, a partir del siglo XX, inicios y mediados y así sucesivamente. La gente iba llegando, ya no solamente aquí en Boyacá, sino incluso hasta de Tolima. Se registran peregrinos que venían ya desde entonces a venerar el cuadro de Nuestra Señora. También, acompañado de esta devoción a la salud, fue creciendo la devoción hacia de los conductores hacia ella, a pedir la protección, otro hermano. Cuando me refiero a hermano, quiero decir que eran frailes como nosotros, pero no eran sacerdotes, eran simplemente hermanos que optaban por una vida de obediencia, de servicio, desde su vocación como no clérigos. Este hermano Alfonso Gaitán, que era oriundo de Boyacá, un dato que fue la primera vocación, tanto nativa de aquí de Boyacá, como la primera vocación colombiana a partir de que los colombianos, digamos, desaparecieron y quedaron solamente los españoles. Pues este hermano va con el tema de la bendición de los coches y esto ayudó muchísimo a propagar entonces y a pedir la protección de la Virgen de la Salud hacia los conductores. Vale la pena resaltar también que esta parroquia pues ya hace parte de los agustinos y como lo decía también el pueblo de Boyacá pues es muy agustino en el sentido de la evangelización que se llevó desde ya hace casi 400 años. En el año de 1753 y 1759 el rey de España de la época envió por decreto la cédula real. La cédula real es lo que como por decirlo así, la estructura jurídica que hace que ya una propiedad sea de alguien o de una comunidad. Entonces, hasta 1753 y 57, el rey decretó por cédula real que esto ya le pertenecía a la comunidad de los frailes agustinos. Y en 1760 se creó como tal la parroquia, porque pues como antes era un curato doctrinal, ya se decretó como parroquia. Como la fiesta ha crecido tanto, ya no solamente bastaba la fiesta del segundo domingo de septiembre, sino que también se toma por costumbre que el Día de la Inmaculada Concepción y el último domingo de mayo también se celebre con profunda devoción a Nuestra Señora de la Salud.
Otro dato importante de esta devoción, considero yo, que es que la Virgen de la Salud es un cuadro que de por sí solo habla muchísimo. O sea, ciertamente hay muchas imágenes de Nuestra Señora, aquí en la iglesia tenemos otras alrededor de la iglesia, pero ¿por qué es esta tan especial? Porque el dolor es algo inherente a la condición humana. Todos los humanos en algún momento sabemos lo que es sufrir y hemos sabido lo que es el dolor. Pues este cuadro nos refleja eso, es la madre que se duele. Pues uno, como hombre, como ser humano, ver a una mujer con su hijo muerto en brazos, lo conmueve. Uno ve que esa que sufre, sufre como yo estoy sufriendo, y ella, que es la omnipotencia suplicante, a ella puedo yo dirigirme en medio de mi dolor porque ella me puede comprender. Tenemos también novenas, escritas por varios sacerdotes que por aquí han pasado. Tenemos un himno también que lo cantamos los sábados que se reza el Santo Rosario y en distintas oportunidades de la fiesta. Otro dato importantísimo es que en 1963 la Virgen de la Salud fue proclamada patrona de la diócesis de Facatativá, de la diócesis a la que pertenece pues, este santuario y esto. La imagen ha sido una bendición, tanto para la comunidad agustina, que hemos encontrado en su refugio maternal una oportunidad para servir a los fieles, porque otra causa de que aquí venga tantas personas, tantas gentes a buscar ayuda, es precisamente la disposición del santuario. Al ser un santuario, esto es cura de almas. Aquí tenemos los domingos 12 misas, una tras otra, e inclusive a partir de las 10 de la mañana tenemos misa campal en la cancha de nuestro convento y misa aquí en el santuario. Y fuera de eso, al mismo tiempo, tenemos confesiones. O sea, los sacerdotes aquí están entregados por completo a los fieles. Evidentemente, eso también llamó la atención. Entonces, todo lo que hemos visto durante este pequeño momento es que la Virgen de la Salud es, sin duda alguna, la protectora y el amparo de este trono augusto que ella eligió, que es Boyacá. Después va a crecer también la devoción, por ejemplo, hacia los niños. Entonces, encomendar los niños a la Madre, a la Virgen, también se va a unir a esto. Y, pues, evidentemente, los objetos piadosos, que son muchísimas las personas que aquí vienen domingo tras domingo con su imagen, con su agua bendita, con su crucifijo, y en el momento de la bendición los levantan. Es una escena muy sorprendente que a uno, pues, como católico, lo mueve mucho ver esa fe que les expresa en levantar un objeto religioso y pedir al Señor que mediante ese objeto pues, reciba a esa persona un consuelo o una protección. Yo he escuchado, no he escuchado propiamente de personas, pero sí he escuchado de boca de sacerdotes, por ejemplo, curaciones de niños que venían, estaban muy enfermos, los presentaban a la Virgen y después los traían ya sanos. Y eso obviamente pues sorprendía y eran enfermedades. Pero también quiero aprovechar la oportunidad para decir que la salud que nos recupera la Virgen no es solamente física. También aquí en el santuario se han gestado muchas conversiones, la salud del alma, que es más importante que la del cuerpo.